El fallido rebrand de Mapfre ha puesto de manifiesto una tensión que existe en muchas organizaciones, la distancia entre propósito y promesa de marca. Propósito, vamos donde vas. Promesa, seguros razonables, buen precio, cobertura y un servicio eficaz cuando, por ejemplo, surge una incidencia. El problema no es tener un propósito, el problema es convertirlo en una excusa de marketing. Cuando el propósito se instala en la conversación corporativa pero no dialoga con una realidad más operativa ni con la experiencia del cliente, se produce una ruptura. Y en el caso de Mapfre, esa ruptura entre conversación corporativa y conversación social ha sido muy evidente. Resultado, crisis de reputación al canto. La cuestión de fondo no es elegir entre propósito y promesa, es entender cómo integrar ambos activos dentro de una estrategia de la compañía. Cómo hacer que el relato esté respaldado por decisiones, por sistemas, por comportamientos consistentes y coherentes. Porque cuando promesa y propósito no conviven en un mismo marco estratégico, la diferenciación deja de estar presente. Hace unos días tuve una conversación con Ricardo Moreno, el experto en The Officer en temas de branding, para abordar el impacto que tiene la gestión adecuada e inadecuada del propósito en las organizaciones. Te dejo el vídeo y que lo disfrutes. Bueno, pues ya estamos en directo con nuestro consultor de branding, nuestro experto en The Officer, Ricardo Moreno. Muchísimas gracias por atendernos 10 minutos para hablar de promesa y de propósito de marca. Ricardo, muy buenos días. Buenos días, Mario, y muchas gracias por el espacio que dedicáis a que podamos hablar y explicitar de manera más evidente qué es esto de branding, que como disciplina todavía no está suficientemente implantada o arraigada en las empresas. Gracias a ti, Ricardo, por dedicarnos 5 minutos, por aportar todo tu conocimiento y todo tu talento en esa columna que tienes con nosotros en The Officer, que publicas periódicamente y que estás ilustrando magistralmente muchos aspectos del branding, muchos desconocidos, y que nos ayudan a comprender mejor cómo la marca forma parte de la estrategia de una empresa y de un negocio. Justo, Ricardo, estamos abordando dos temas que preocupan a muchas marcas, que preocupan a muchos gestores de marca, desde una capa estratégica y también desde una capa operativa, que tienen que ver con el propósito y con la promesa de marca. Para ti, como consultor especializado en branding, ¿cómo dirías que es de importante gestionar el propósito y cuál es para ti la consideración más importante a la hora de abordar el propósito dentro de una estrategia de marca? Bueno, por ir aterrizando un poco el concepto de propósito, que yo creo que en los últimos tiempos ha estado o está muy manoseado, al final hay que simplificar las cosas y hay que hacerlas muy tangibles, muy operativas y sobre todo muy activables. El propósito no es más que una hoja de ruta, una brújula empresarial que te sirve básicamente para tomar decisiones que te ayuden a saber qué es lo que te corresponde y qué es lo que no. Y eso tiene mucho que ver con comprometerte con lo que eres y comprometerte con lo que quieres ofrecer o que quieres significar al mundo. Ya está, es así de sencillo. ¿Qué sucede? Que con la grandilocuencia con la que a veces abordamos determinados asuntos, y este es uno de ellos, al final la gente o las empresas se comprometen o tangibilizan o verbalizan ese propósito en algo que es tan genérico que acaba no siendo nada. ¿Vale? Yo, por ejemplo, en un barrido simple o sencillo, muy abuela a pluma, que he hecho de algunas empresas, hay algunas que tienen como propósito creer en las personas, lo tengo aquí apuntado, apostar por un futuro mejor. Yo creo que eso es tanto como no decir nada o no comprometerte con nada. Y que pues, no conozco ninguna empresa que no crea en las personas, pues algunas habrá que creerá en los perros o que creerá en otras cosas, pero de alguna manera el propósito debe tener algo más de profundidad, algo más de calado. Claro, pero me pasa una cosa con este tema del propósito y es la siguiente. Y al final el foco del propósito es responder a esa pregunta de ¿para qué? ¿No? ¿Para qué existe una organización? ¿Cuál es su palanca? ¿No? Su motivación, su aspiración. ¿Por qué está en el mundo? ¿Por qué está actuando en un contexto? ¿O por qué participa en un ecosistema social, en un ecosistema humano? ¿No? Pero ¿no crees que se ha puesto muy de moda la construcción de propósitos excesivamente generalistas, muy superfluos, que no se tangibilizan luego en nada y que en realidad no dejan de ser excusas de marketing? Sí, aquí hay un buen amigo
que es Alex Fayette, que cree que el propósito de Picnic, el propósito dejado en manos de la gente de comunicación y de marketing, se ha convertido en una promesa vacía. Y como promesa vacía que es, pues hace que al final de tanto oírlo y de tanto no activarlo correctamente, acabe convirtiéndose en algo vacío, que no guía, no conduce y que de alguna manera no es esa brújula que nos marca el foco y que hace que sea coherente con lo que nosotros buscamos ofrecer como compañía. ¿Vale? Entonces, sí, que ahora puede haber, y hay ejemplos muy próximos y muy cercanos y recientes, puede haber cierto vacío ahí que hace que la gente no conecte con determinadas empresas porque, como te decía, esa motivación, esa palanca suena a algo vacío, algo sin ningún tipo de contenido detrás. Claro, porque lo hemos escrito recientemente en The Officer, en un artículo que hemos escrito en la sección Visual, sobre un proceso de rebranding que justo nos producía esa sensación de una promesa vacía, de un tagline, de una pose, pero que luego no se tangibilizaba en absolutamente nada. Y es más, creíamos que colisionaba mucho con el tema de promesa de marca, Ricardo, porque yo creo que el propósito puede estar impactando negativamente en la promesa, que una cosa puede ser el para qué de una organización, pero otra cosa es el para qué de un cliente, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que al cliente le ayudan a elegirte a ti? Entonces, esa diferenciación que busca el propósito a veces acaba impactando negativamente en la relación que existe entre la marca y sus audiencias, ¿no? Y en esa promesa, pues, del cliente, ¿no? Que espera, pues, servicios de calidad, de satisfacción, de experiencia positiva. A ver, en el momento en que hay un overpromise y que aquello que espera el consumidor o tu audiencia no está representado adecuadamente por tu marca, la desafección es tremenda. O sea, no hay ningún tipo de conexión, no hay ningún tipo de enganche, no hay ningún tipo de interpelación y esa relación está más que rota. Sobre todo porque eh, debe incorporar también cierta fricción el propósito, ¿vale? Y debe de alguna manera incomodar, ¿no? Porque si eres blanco, eres neutro, pues seguramente no conectes adecuadamente con la gente. Y si no incomodas, si no excluyes, si, tampoco te diferencia, ¿vale? Si eres todo para todos, si supones todo para todo y quieres de alguna manera ser esa solución, esa tabla de flotación masiva, pues es bastante probable que produzca, que no produzca ningún tipo de roce, de afección y como todo, con la curva normal no vas a incomodar, pero tampoco vas a conseguir conectar adecuadamente. Claro, y en esta búsqueda de color, ¿no? Al propósito de que no sea blanco, de que no sea neutro, de que tenga cierto color, en las grandes organizaciones supongo que la cultura corporativa es súper importante para que sea consistente, sea coherente y el propósito esté bien asentado en todos los niveles de la organización, supongo, ¿no? A ver, en las grandes corporaciones, en las grandes empresas, a veces el propósito se convierte en un relato interno con el que todo el mundo debería de alguna manera comulgar, ¿eh? O debería por lo menos tenerlo en su ADN y en cualquiera de sus manifestaciones que guiara esa acción. ¿Qué sucede? Que en una organización con cierta dimensión, en cualquier organismo vivo es tendente a la supervivencia, ¿vale? Y en un organismo vivo, que es una organización, los distintos miembros que la conforman tienen distintas agendas, tienen distintas motivaciones, ¿vale? A veces es una cuestión de poder, a veces es una cuestión de supervivencia y hace que se pierda de vista el foco real que es nuclear en la organización, que es ese propósito, eh, ese hilo conductor que hace que todo el mundo deba estar alineado con algo, ¿vale? Entonces es muy difícil mantenerlo, debe haber brand guards en la compañía para que no se pierda ese frasco de las esencias que poco a poco, por
por falta de orquestación o por distintos intereses o distintas motivaciones, puede suceder que se diluya por el camino. Claro. Ricardo, tú que has trabajado con muchas organizaciones de muchos niveles y dimensiones y tienes una experiencia muy acumulada y muy contrastada en el mundo del branding, ¿tendrías o podrías darnos a la audiencia de The Officer y a nosotros algún caso de éxito o algún ejemplo que tú digas, mira, está manejando muy bien, está pegando, está pivotando muy bien propósito y promesa de marca? Bueno, hace como unos 6 años nosotros participamos en un proyecto de construcción de marca de una compañía de bean to bar, de lava de cacao a la tableta con la que se consume en los establecimientos, y eso nos permitió investigar bastante este mundo, esta categoría que desconocíamos, e identificamos ahí una empresa que se llama Pacari, fundada por dos emprendedores en Ecuador, Santiago y Carla, si no recuerdo mal, y Pacari, que es una empresa que se dedica a esto, a ir al productor, en este caso de habas de cacao, con él ayudarle a que su cosecha, ayudarle a que las plantas de cacao evolucionen y a hacer que aquello crezca adecuadamente, con una implantación agrícola adecuada, transforma ese haba de cacao, después de varios procesos, lo transforma en la tableta de cacao que puedes comprar a través de su web. Y una de las cosas que más nos llamó la atención y que más nos cautivó de ese proyecto fue que su propósito era devolver a esa sociedad, en Ecuador aproximadamente unas 150.000 familias viven alrededor del cacao, del negocio del cacao, ¿vale? Pues devolver a través del comercio justo, de esa cadena de confianza, lo que ellos obtenían con recursos. Y de hecho una parte de lo que obtienen en la venta de esos cacaos revierte directamente en los productores de cacao, ¿vale? Todo este círculo virtuoso en el que han convertido la empresa de te ayudo a que cultives, te mejoro y al mismo tiempo genero valor y genero que se establezcan determinadas poblaciones, que se fije conocimiento, que se fije cultura, que se fije población, ¿vale? Nos pareció muy interesante. Y el propósito era devolver a la sociedad a través del comercio del cacao lo que nosotros obtenemos de ella, ¿vale? Vaya Y fue pepino. un caso que nos cautivó y nos llamó mucho la atención. Vaya pepino de proyecto. Bueno, Ricardo, no tenemos mucho tiempo más para poder seguir teniendo esta conversación, pero las personas que nos vayan a ver este audiovisual saben que arriba ponemos siempre un link para que accedan al artículo donde abordas todo esto de una manera precisa y que puede ilustrar a todas esas personas que están preocupadas en cómo gestionar el propósito, cómo gestionar la promesa de marca, cómo avanzar hacia ese para qué corporativo con ese para qué de cliente. theofficer.es/Ricardo podéis encontrar los artículos de nuestro experto en branding y le damos las gracias por acompañarnos en este rato. Nada, gracias a vosotros, Mario, y bravo y enhorabuena por lo que estáis haciendo y empujando a las distintas organizaciones y dirigentes a perfeccionarse y a mejorarse.